buenos días. Desde mi parte, muy buenas tardes. Siento no haber podido estar con todos vosotros en persona y tener que recurrir a lo que es la presentación telemática. Entonces, bueno, pues en otra ocasión será. A mí me hubiese encantado haber podido estar, pero las circunstancias profesionales y laborales no me lo han permitido. Como bien ha dicho el profesor Saldaña, pues somos amigos ya de bastante tiempo. A estos dos fotos han pasado años, aunque por el doctor Saldaña, si os fijáis, no pasa el tiempo. Yo trabajo en Madrid, en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Es un hospital que está situado en el centro de Madrid, aproximadamente a 1 milla de la Puerta de Alcalá, zona emblemática de Madrid. Podríamos considerar también que está como a 2 millas, un poquito menos, de lo que es la zona donde en Cibeles celebramos las victorias del Real Madrid. El doctor Saldaña sabe mucho de ello. Y próximo también a lo que son otras zonas muy céntricas, como podría ser la Plaza Mayor o la Puerta del Sol. Y tampoco distamos mucho de lo que es el Santiago Bernabéu, un sitio de templo para toda la gente que viene a Madrid. Nuestro hospital es un hospital universitario que tiene mucho tamaño en cuanto a camas, está dividido en diferentes pabellones. It is divided into several different sectors. It has a very influential area. It is in a very influential area with with a large population here in Madrid. A lot of En total tenemos 7.500 empleados en este hospital, una barbaridad. Y esa es la distribución que tienen diferentes bloques, donde está el bloque quirúrgico, luego tendríamos, que es donde tenemos las urgencias, tendríamos el bloque de las consultas, el bloque materno-infantil, y aparte de estos centros de atención, tenemos también unos centros satélites que nos permiten dar una continuidad en el tratamiento a nuestros pacientes, como podría ser un centro satélite que es un instituto provincial de rehabilitación, que está también a 1 milla de distancia, donde se puede hacer la convalecencia de los pacientes. Y luego tenemos también tanto centros de asistencia periférica, que serían los centros de especialidades, y finalmente también podríamos disponer de centros de convalecencia más prolongada que se encuentran ya más hacia las afueras de Madrid. En los siguientes minutos voy a hablar un poco de lo que es cómo abordar a un paciente politraumatizado, un paciente que puede ser muy complejo. Además, están últimamente en boga en todos los medios de comunicación, porque es muy común en este tipo de vida en la que vamos muy acelerados y tenemos muchos traumatismos, el tener lesiones que puedan comprometer la vida, especialmente en un rango de edad, como veremos más adelante. Y esto, afortunadamente, se puede tratar de una manera eficiente para obtener unos buenos resultados funcionales y, sobre todo, controlar lo que es la mortalidad, la tasa de mortalidad, que hace años era tremenda. Como comentaba, la causa de mortalidad mayor en pacientes de menos de 45 años, 5 millones pueden morir por lesiones traumáticas, sobre todo en países en vías de desarrollo. Lógicamente, cuanto menos sean los recursos económicos del país, mayor mortalidad vamos a tener, puede incluso hasta duplicar, y también según sea mayor la severidad, pues se puede hasta multiplicar por 6. Y una buena política de tratamiento, podemos disminuir hasta 1/3 de las muertes por traumatismos. Hay que tener una buena integración entre los sistemas extrahospitalarios y los sistemas intrahospitalarios y poshospitalarios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no consideramos la globalidad de la asistencia, vamos a tener un mal tratamiento para los pacientes politraumatizados. Nosotros, haciendo una revisión a nivel europeo, hemos visto que el manejo inicial, la mortalidad y la morbilidad inicial está bien controlada, pero todavía nos falta mucho en cuestiones de rehabilitación. Porque lo que es la mortalidad, ya os he comentado que va a depender de la intensidad del trauma y de las características del paciente, que eso no lo podemos controlar, pero sí de la demora y de la calidad del tratamiento que vamos a aplicar. Y ya desde hace muchos años se ha visto que la categorización y la centralización, con una buena educación,
puede disminuir en un alto porcentaje la mortalidad de estos pacientes, por lo cual no hay excusa de tener buenos centros de referencia, buenos centros que tengan una formación y unos recursos adecuados para poder dar una asistencia de calidad a estos pacientes. Hay diferentes recomendaciones de qué se consideraría el centro ideal de pacientes politraumatizados. ¿Pero qué es un paciente politraumatizado? Vamos primero a definirlo. Pues es aquel que presenta unas lesiones múltiples que pueden comprometer la vida de manera inmediata o en las horas siguientes. Entonces, estos pacientes politraumatizados, lo que van a ocurrir es que se va a producir una serie de cambios fisiopatológicos que pueden ser más o menos complejos de entender por diferentes mecanismos que están implicados, que pueden ocasionar el fracaso multiorgánico y la muerte del paciente. Esto, de una manera muy sencilla, lo vamos a entender considerando cómo hemos ido evolucionando con los años. El organismo lleva millones de años defendiéndose de patógenos, de microorganismos, en el sentido de que nuestras defensas, cuando se ven comprometidas, atacan a ese microorganismo, solucionan esa noxa y con ello queda resuelta la amenaza. El problema está que los traumatismos no son tan recientes, sobre todo los traumatismos de alta energía, y el mecanismo de respuesta es bastante similar, de tal manera que estos mecanismos de defensa van a intentar atacar a un patógeno que no existe, con lo cual, al final, lo único que van a hacer con este cabreo es atacar al propio organismo y ocasionar un fracaso multiorgánico que puede llevar consecuencias nefastas para el paciente. Diferentes escalas de gravedad, desde escalas fisiológicas, que a lo mejor se emplean un poco menos, a escalas anatómicas, que estas son las realmente más empleadas, aunque tengan sus debilidades, e incluso metodología para ver la probabilidad de supervivencia. Tener en cuenta siempre, independiente de las escalas que se utilice, que los pacientes se deben catalogar en cuanto a su estabilidad, en cuanto al sufrimiento del trauma, basándonos en estados de hipovolemia, coagulación, temperatura y lesiones anatómicas. Pero lo más importante es que este estado puede variar, es fluctuante, de tal manera que hay pacientes que pueden estar perfectamente estables inicialmente, pero con el tiempo se pueden inestabilizar. ¿Y cómo hemos tratado a los pacientes politraumatizados? Inicialmente, yo cuando empecé la residencia, cuando llegaba un paciente con múltiples fracturas, se le trataba de todo. Estaba demasiado mal el paciente como para no tratarlo de todo. Esto se cambió, y se cambió para la cirugía de control de daños, una cirugía que se basa en los ataques navales, en el sentido de que si se recibe un torpedo en un barco hay que hacer lo mínimo posible, más rápido, para evitar que el barco se hunda. De estas lesiones navales se ha extrapolado el hacer lo justito en cuanto a medicina, porque el paciente ya está comprometido como para que encima nosotros como sanitarios agredamos más a estos pacientes. Y aquí el que más ha escrito es el profesor Giannudis, relacionado con el second hit, en el sentido de que si hacemos una cirugía muy agresiva en un paciente inestable, vamos a inestabilizarlo más. De ahí el evitar cirugías de más de 6 horas y cirugías definitivas en los primeros días, siendo las cirugías definitivas empleadas entre el segundo y quinto día. Lógicamente, técnicas menos agresivas cuanto más inestable sea el paciente. Pacientes estables se puede hacer el tratamiento definitivo, mientras que en los pacientes borderline, inestables e in extremis habrá que hacer una fijación transitoria. Una fijación transitoria que tiene un papel importantísimo, la fijación externa, como veremos a lo largo de la charla, para evitar esto, lo que es la respuesta inflamatoria sistémica y el fracaso multiorgánico. Porque aquí en el tratamiento, en el damage control, lo que tenemos que hacer es el término medio, tenemos que alcanzar la virtud, en el sentido que debemos estabilizar al paciente, pero el problema está que si nos pasamos en agresividad quirúrgica, el paciente va a desarrollar un fracaso multiorgánico. Y si nos pasamos en tratamientos intermedios, probablemente estos tratamientos intermedios conlleven a complicaciones en cuanto a su empleo. Entonces, ¿qué debemos y cómo lo debemos tratar? Si hoy los que están de urgencia en este hospital reciben un paciente politraumatizado, lo lógico es hacerle una estabilidad inicial, al día siguiente un mantenimiento hemodinámico, administración de analgesia, administración de tromboprofilaxis, y al quinto día sería ya cuando le haríamos el tratamiento definitivo de esas fracturas. Pero todo esto es cambiante. También se ha cuestionado en los últimos años el damage control, la cirugía de control de daños, porque todo puede ir
modificándose y la evidencia es lo que nos ayuda a cuestionar lo que es útil o no. Y se ha llegado a otra alternativa que sería el cuidado precoz adecuado. Este cuidado precoz adecuado lo que nos va a hacer es que, basándonos en los niveles de lactato, de pH y exceso de base, si se consigue un control y una estabilización del paciente de estos niveles en las primeras 8 horas, podemos hacerle la cirugía sin tener que demorarla más allá del segundo al quinto día. Y esto también se puede aplicar a los pacientes ancianos. Nosotros vemos un envejecimiento de la población y lo único que tenemos que tener en cuenta son los cambios fisiopatológicos que tienen por la propia edad de estos pacientes, que tienen una menor respuesta ante un traumatismo, pero sí se puede conseguir un buen resultado incluso en pacientes ancianos que son sometidos a traumatismos de alta energía, como por ejemplo este caso, esta paciente que tenía una fractura de pelvis, una fractura de antebrazos, hizo una cirugía de control de daños y una vez estabilizada la paciente se le hizo un tratamiento definitivo de sus fracturas con los controles radiológicos y con la evolución clínica en la consulta, por lo cual sí es posible hacer un tratamiento de los pacientes politraumatizados, incluso ancianos. Entonces, estos pacientes politraumatizados, ¿qué problemas van a presentar? Pues por un lado pueden presentar luxaciones, que son urgencias. Hay que reducir de manera cerrada o abierta, según sea el caso, en las primeras 6 horas. Pueden presentar heridas, que lógicamente hay que limpiar y curar y cerrar. También presentar fracturas, que pueden ser cerradas de diferente afectación y con diferentes trazos, incluso teniendo trazos articulares más complejas de solucionar. Y ya la combinación de una fractura con una lesión cutánea, que serían las fracturas abiertas, que las tendríamos de diferentes grados según la lesión de partes blandas que asociase y la necesidad de cobertura que precisase para el tratamiento del defecto musculocutáneo asociado, llegando incluso a requerir amputaciones en algunos casos. Otras patologías que pueden presentar los pacientes politraumatizados son las síndromes compartimentales, el aumento del compartimento, de la presión intracompartimental fascial. Lo que hay que hacer es un tratamiento urgente, que hay que hacer una fasciotomía para disminuir la tensión del compartimento y con ello tener la posibilidad de hacer un buen control y evitar las secuelas. En cuanto al protagonista probablemente de las lesiones de los pacientes politraumatizados, yo me definiría a las lesiones de pelvis. Los pacientes politraumatizados con fracturas de pelvis presentan una situación crítica por las consecuencias de sangrado que pueden asociar. Normalmente, la mayoría de las fracturas de pelvis asocian sangrados venosos. Estos sangrados venosos hay que controlarlos con alternativas que permitan el control de esa hemorragia. ¿Y cómo poder catalogar una fractura de pelvis? Aquí tenemos diferentes especialistas en el foro, por lo cual vamos a hacer un símil lo más sencillo posible para que se pueda entender la complejidad de una fractura de pelvis, porque no es lo mismo una tipo A que una tipo C. Una tipo A puede ser muy, muy inocente, mientras que una C es muy complicada. Imaginaros que tenéis hambre y queréis comeros un donut, pero solamente le dais un pellizquito manteniendo la integridad del donut. Esa sería una fractura tipo A, en la que se mantiene la estabilidad del anillo. Si tenéis más hambre y cortáis la parte anterior del donut, esto nos va a permitir hacer una rotación. Va a generar una inestabilidad rotacional, pero no vas a poder separar el donus, el hemidonus que has cortado. Sin embargo, si tienes una lesión anterior y una lesión posterior, ya vas a poder separar ese hemidonus, en el cual va a tener una inestabilidad tanto rotacional como vertical. Aquí algunos ejemplos. Este sería una tipo A, en la que no hay inestabilidad del anillo. Otro ejemplo tendríamos aquí inestabilidad, un libro abierto, sería una inestabilidad tipo B, en la que se provoca una inestabilidad rotacional. Y otro ejemplo sería una inestabilidad tipo C, en la que hay una rotura tanto anterior como posterior del anillo, en la cual tendríamos ese compromiso de la estabilidad. Entonces, ¿cómo podemos estabilizar esas lesiones? Pues lógicamente debemos estabilizar las tipo B y las tipo C. Las tipo A no es necesario en estos pacientes politraumatizados y para ello emplearemos los fijadores externos, que son los dispositivos que nos permiten a los traumatólogos salvar vidas.
En cuanto a alternativas de fijación en las fracturas de pelvis, en estos pacientes politraumatizados, tendríamos primero el binder pélvico, un binder pélvico que nos va a permitir en la atención extrahospitalaria el mantener el anillo cerrado. El problema de estos binder pélvicos que tienen que ser correctamente adecuados y se necesita un material adecuado. Esto no es un binder pélvico, esto es un cinturón pélvico, no un binder pélvico. Hay que colocarlo en la zona de los trocánteres y con ello contendremos la apertura del anillo. Pero también es verdad que enmascaran lesiones. Entonces, muchas veces si hacemos el TAC con el binder pélvico colocado, podemos encontrarnos sorpresas al liberar ese binder pélvico. Y aparte no se puede emplear durante mucho tiempo porque puede generar problemas cutáneos. Una alternativa que tenemos es la fijación externa, que eso ya sería a nivel intrahospitalario. Tendríamos por un lado la fijación en crestas, que lo que va a hacer es introducirse en las crestas ilíacas, que son las zonas más largas de la parte del ilíaco. Introduciríamos unas fichas que nos permitirían cerrar el anillo. El problema es que estas fichas en esa zona de la pelvis tienden a agarrar muy poquito y tienen muy poco trayecto donde cogen el hueso, por lo cual la estabilidad no es muy buena y encima lo que son las partes blandas, el abdomen, especialmente en pacientes obesos, pues puede generar lesiones de decúbito, como se puede ver en esta imagen. Otra alternativa sería el marco en C, el colocar un fijador externo en la parte posterior. Este binder pélvico posterior lo que nos va a permitir es cerrar la parte posterior del anillo, lo único que aumenta mucho la diatrogenia, podemos lesionar estructuras neurológicas sacras y también introducir fichas dentro del abdomen, ocasionando lesiones viscerales, cosa tremenda. Entonces, si nos hacemos un poco la visión de dónde realmente tenemos el mejor agarre para colocar un fijador externo, ya los clásicos definían que el ilíaco en general es un hueso unicortical que se podría ver por transiluminación. Entonces, a mí siempre me ha venido la idea de la pelvis a la cara de nuestra perra Gollum, un bulldog francés, que tiene unas orejas muy finitas como las alas ilíacas y unos mofletes muy gordos como la zona supracetabular. Entonces, si la quieres jugar con ella, en vez de agarrarle de las orejitas, que tienes poca capacidad de agarre, lo ideal es agarrarle los mofletes. Y esto lo que nos va a permitir es un mayor control. Pues lo mismo con la introducción de las fichas. A nosotros nos gusta colocar las fichas en la zona supracetabular porque van a tener un mayor agarre y va a permitir hacer montajes que incluso pueden facilitar la realización de laparotomías en el supuesto que se precise. El problema está que para colocar estos fijadores hay que utilizar rayos. Entonces se nos ocurrió hacer una técnica ecoguiada para introducir las fichas, de tal manera que con ecógrafos se pueden localizar los puntos de entrada de las fichas y de una manera muy rápida, incluso en el box de trauma, se puede estabilizar a estos pacientes. Nosotros en nuestro hospital tenemos un protocolo para el manejo de las fracturas de pelvis con inestabilidad mecánica y hemodinámica, basándonos en el packing pélvico y combinándolo con la fijación externa y con la alternativa del empleo de la arteriografía. Una arteriografía que puede ser útil, pero el problema de la arteriografía es que muchas veces el radiólogo intervencionista no está en el hospital y además no está exento de problemas, porque lo lógico, si nosotros tenemos un sangrado o una pérdida de agua, es cerrar la entrada de agua del edificio concreto donde está la fuga. Pero eso lleva un tiempo, hay que localizar qué apartamento está sangrando. Lo más rápido es directamente cerrar la entrada principal de agua del edificio, hacer una no selectiva. El problema está que los vecinos se van a quejar que va a haber daños colaterales, como en este caso, en el que se hizo una embolización no selectiva para controlar el sangrado, pero hubo un problema en el sentido de que, pues lógicamente hizo una necrosis glútea. Entonces nosotros tenemos un protocolo en el que, según el ECOFAS que se hace en la urgencia, vamos a derivar al paciente directamente a la laparotomía o no, vamos a poder hacer un TAC en caso de que el paciente sea estable, el hacer una arteriografía de entrada si hay un sangrado, una extravasación de contraste, o el manejo conservador en reanimación dependiendo de la estabilidad del paciente. Entonces, basándonos en nuestros criterios, es como realizando un protocolo y siguiéndolo podemos controlar a estos pacientes con inestabilidad mecánica y hemodinámica. Y es muy importante definir los
roles, los papeles del protagonismo del manejo del control de daños, porque cuando se acepta en la urgencia a un paciente politraumatizado tenemos que tener unos requerimientos básicos en el instrumental y unos requerimientos mínimos humanos, sobre todo un coordinador del equipo de trauma. Normalmente el equipo de trauma está liderado por la persona más cualificada, que puede ser un anestesista, un cirujano o un traumatólogo. Y cuando hay unos criterios tanto fisiológicos como anatómicos, como del mecanismo lesional, se tiene que activar este protocolo del equipo de trauma, en el que el adjunto de cirugía general o anestesia ejercerá como coordinador, el residente mayor de anestesia controlará la vía aérea, el residente pequeño de anestesia controlará la ventilación, tendremos una enfermera que asistirá constantemente a esta anestesista, el residente mayor de cirugía general será el responsable de la circulación y el pequeño será el que controlará el registro de los procedimientos, importantes para tener áreas de mejora. Además, tendremos que tener, lógicamente, enfermería, auxiliar de enfermería y celadores para poder coordinar todos los recursos que van a precisar estos pacientes. Y siempre un comité de trauma que valore de manera crítica lo que se hace bien y lo que se hace mal. Porque hay muchos errores comunes descritos, sobre todo de manejo de vía aérea y de volumen, pero en nuestro caso, los errores más comunes fue el empleo del TAC en pacientes inestables y la demora de realización de intervenciones quirúrgicas en pacientes que se controló de una manera inadecuada el sangrado. Y además, en esta organización hospitalaria tenemos que tener incluso planes de emergencia, porque la vida que estamos llevando últimamente conlleva bastante incertidumbre. Nosotros tuvimos la desgracia de tener que atender un atentado del 11M, en el que afortunadamente teníamos un plan preestablecido y gracias a ello se pudo controlar a múltiples víctimas con los recursos disponibles. Ya para finalizar, insistir en la necesidad de tener unos buenos recursos con una logística adecuada y tenemos que convencer tanto a los políticos como a los gestores para que vean que el trauma sigue siendo una enfermedad que está olvidada y si no tenemos una buena formación, lo que es la capacidad de asistencia va a ser limitada por intención que le pongamos. Y nada, felicitaros por las nuevas urgencias y de nuevo daros las gracias por la invitación a participar en esta actividad. Muchísimas gracias. Yo hago las preguntas, que no hay preguntas. Muchísimas gracias al doctor Chana Rodríguez por la interesante conferencia y por recordar la final de la Champions. Parece importante. No sé si estuviste en Cibeles, pero debiste estar. Ok, creo que no he recibido ninguna pregunta, así que yo estoy seguro que Ariel tiene alguna pregunta. Sí, gracias Daniel y gracias Fran por una vez más una extraordinaria conferencia. Creo que uno de los puntos interesantes que mencionas tiene que ver más que nada con el establecimiento de protocolos y con la asignación de recursos apropiados, sobre todo que nosotros estamos hablando de nuestro hospital. Nuestro hospital, por ejemplo, a diferencia del Gregorio Marañón, que es un hospital inmenso, centro de trauma, nosotros somos un hospital privado de casi 100 camas. Sin embargo, no tenemos con la frecuencia los volúmenes de traumatismos de este nivel, pero los tenemos. Eso lo que hace es que sea a veces un poquito más difícil manejarlos porque no estás acostumbrado a manejarlos regularmente. Entonces, me parece que lo que comentas de establecer el comité de trauma, tener unas guías, unos protocolos de acción para poder ejecutarlos en el momento necesario es lo ideal. Desde el punto de vista pensando en un hospital, digamos, pequeño y privado como este, ¿qué nos sugerirías? Sobre todo hacer un análisis crítico de lo que se tiene y de lo que se puede ofrecer, de las áreas y registrar la asistencia que se va realizando, porque todo es cambiante, todo hay que mejorarlo. Entonces, de nada vale un protocolo, a lo mejor de Seattle, que yo intente emplear en mi hospital, aunque sea muy grande y tenga muchos recursos, y de nada vale pues, tampoco para vuestro hospital si es más pequeño, pero seguro que adaptando y pensando y utilizando la eficiencia y los protocolos
adecuados, incluso el concepto ERAS para el paciente politraumatizado, pues se pueden aplicar de una manera correcta los recursos para minimizar las secuelas potenciales y la mortalidad de estos pacientes. Sí, en ese aspecto yo quisiera mencionarte y reconocer ante el público que está aquí que el Hospital Paitilla tiene un servicio de urgencias óptimo. Tenemos un grupo de médicos generales de experiencia trabajando y desde hace poco tenemos lo que se llaman urgenciólogos. Yo no sé si en España existen en los cuartos de urgencia especialistas en urgencias médicas, pero aquí tenemos urgenciólogos trabajando que son los que están prácticamente guiando a los pacientes, a los médicos generales, y están todos, tanto los médicos generales como los urgenciólogos, atacando, por ejemplo, un paciente crítico de esta situación, lo que permite que el equipo ya esté establecido. Te lo comento porque en la guía que mostraste hablaste de los anestesistas, hablaste del traumatólogo, del cirujano general, pero ahí no aparece urgenciólogo. ¿Ustedes no tienen urgenciólogos? Sí, Ariel, tenemos urgenciólogos y normalmente los urgenciólogos son médicos que tienen una titulación en medicina de familia y comunitaria. Normalmente son los urgenciólogos los que realizan ya con una experiencia y una titulación. El problema es que, vuelvo a insistir, depende del medio y depende de la formación que tenga la gente. Normalmente los médicos de familia tienen una mayor formación médica, más que quirúrgica. Entonces, esto no es cuestión de la especialidad, es cuestión de la formación que se tiene. Siempre hay mucho debate de decir, ¿quién lo debe coordinar? ¿El traumatólogo, el cirujano, el anestesista? No, lo debe coordinar el más cualificado. El que tenga cursos de manejo vital del paciente, el que tenga, por ejemplo, el ATLS básico. Esos cursos pues, son imprescindibles para una coordinación adecuada. En nuestro hospital, concretamente, tenemos un servicio de anestesia que es puntero a nivel nacional. Hay más de 100 anestesistas en el bloque central y tienen el control de la unidad de reanimación. Entonces, manejan muy bien al paciente politraumatizado, de tal manera que se activa el protocolo y son los que coordinan, porque además son los que se van a llevar al paciente luego bien al quirófano o bien a la unidad de reanimación. Entonces, no es cuestión de quién, es cuestión del más cualificado, no una especialidad concreta. Definitivamente, y eso pues, como dices tú, cada centro lo identifica y lo hace suyo. Y creo que aquí tenemos el que nos corresponde a nosotros adecuadamente. Así es que la idea es estar día a día renovando, verificando, restableciendo, porque como dices tú, lo que hace 10 años era una verdad, hoy día no necesariamente es así. Así es que hay que estarse manteniendo actualizado. No hay duda. Sí, hay una pregunta que nos mandan del público, que es si se puede utilizar la ecografía en caso de pacientes obesos para la colocación de las fichas estabilizadoras. Si la ecografía la utilizan también en los pacientes obesos por la dificultad técnica de hacer el ultrasonido. Sí, la ecografía la puedes emplear tanto en obesos como en pacientes que tengan un índice corporal más saludable. No hay problema. Lógicamente, cuanto más obeso sea el paciente, pues más difícil es hacer una técnica percutánea. Es más complejo. Es deseable utilizarlo en pacientes que tengan menos panículo adiposo. Yo lo que recomiendo es emplear la técnica, bien sea ecográfica o bien sea radiológica, convencional con la escopia intraoperatoria, pero siempre supracetabular y más en pacientes obesos, en el sentido de que los pacientes obesos, si uno le intenta poner las fichas en las crestas, que un paciente, por obeso que sea, se le palpan las crestas, el problema está que el volumen abdominal va a hacer que va a chocar el fijador con la grasa y eso va a generar unas lesiones por decúbito y un mal control de la inestabilidad de la pelvis. Entonces, en pacientes obesos y en general en todos los pacientes yo recomiendo el empleo supracetabular. Okay, muy bien. Bueno, esa era la última pregunta que tenemos hoy. Muchísimas gracias al doctor Chana por acompañarnos en nuestras sesiones.
faltaría más. Ha sido para mí un honor estar con todos vosotros y valga mi reconocimiento público y reiterarme en las virtudes tanto profesionales como personales del profesor Saldaña, y al cual le mando un abrazo especial por la invitación a participar en este evento. Muchísimas gracias. Ok, y esperamos tenerte presencialmente pronto. Me Hasta encantaría. luego, muchísimas gracias. Y a la Un fuerte Madrid. saludo.